Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, una figura representativa del pirateo en Estados Unidos, inició sus actividades cuando aún era un adolescente. En 1981, fue acusado de robar manuales de computadora a Pacific Bell. En 1982, pirateó el Comando de Defensa de Estados Unidos, NORAD, que inspiró la película Juegos de Guerra de 1983. En 1989, pirateó la red de Digital Equipment Corporation, DEC, y realizó copias de su software. Por aquel entonces, como DEC era un fabricante líder de equipos informáticos, esta jugada dio a conocer a Mitnick. Posteriormente, fue arrestado, condenado y enviado a prisión. Durante su periodo de libertad condicional, pirateó los sistemas de correo de voz de Pacific Bell. En el transcurso de su carrera como hacker, Mitnick no usó para provecho personal el acceso ni los datos que obtuvo. Aunque generalmente se cree que llegó a obtener el control total de la red de Pacific Bell, Mitnick no intentó aprovecharse de los resultados, al parecer, solo quería probar que podía hacerlo. Se emitió una orden judicial para arrestarlo por el incidente con Pacific Bell, pero Mitnick huyó y permaneció oculto durante más de 2 años. Cuando fue atrapado, fue sentenciado a prisión por múltiples cargos de fraude electrónico e informático. Al final, Mitnick se convirtió en un hacker bueno, pero según Wire, en 2014 lanzó al mercado Mitnick's Absolute Zero Day Exploit Exchange, intercambio absoluto de exploits de día cero de Mitnick, que vende exploits de software crítico sin parches al mejor postor. Anonymous. Anonymous inició sus actividades en 2003 en tablones de mensajes de 4chan en un foro sin nombre. El grupo evidencia poca organización y se concentra en cierta manera en el concepto de justicia social. Por ejemplo, en 2008, manifestó su desacuerdo con la Iglesia de la Cientología y comenzó a inhabilitar sus sitios web, lo que afectó negativamente a su posicionamiento en Google y saturó sus máquinas de fax con imágenes en negro. En marzo de 2008, un grupo de enanemes llevó a cabo una marcha frente a centros de cientología de todo el mundo usando la ahora famosa máscara de Guy Fawkes. Como señaló The New Yorker, aunque el FBI y otros organismos de cumplimiento de la ley han intentado seguir el rastro de algunos de los miembros más prolíficos del grupo, la ausencia de una jerarquía real convierte en casi imposible el objetivo de eliminar a enanemes como entidad. Adrián Lamo. En 2001, Adrián Lamo, de 20 años, utilizó una herramienta de administración de contenido no protegida en Yahoo para modificar un artículo de Reuters y agregar una cita falsa atribuida al exfiscal general John Ashcroft. Con frecuencia, Lamo pirateaba sistemas y, luego, notificaba a la prensa y a sus víctimas, en algunos casos, los ayudó a resolver el problema para mejorar su seguridad. No obstante, como señala Wire, en 2002, Lamo fue demasiado lejos cuando pirateó la intranet de The New York Times, se incluyó en la lista de fuentes expertas, y comenzó a realizar investigaciones sobre personajes públicos de alto perfil. Como prefería circular por las calles llevando solo una mochila y no poseía una dirección fija, Lamo se ganó el apodo de el hacker indigente. En 2010, Lamo, ahora con 29 años, se enteró de que padecía trastorno de Asperger, un tipo leve de autismo, a menudo llamado el síndrome del obseso, debido a que las personas con Asperger tienen dificultades en interrelacionarse socialmente y manifiestan conductas extrañas y obsesivas. Numerosos expertos creen que esto explica la entrada del Lamo en el mundo de los hackers. Se sabe que el trastorno de Asperger se manifiesta con mayor frecuencia en la comunidad de hackers. Albert González. Según New York Daily News, González, apodado el Shopnazi, empezó su carrera como líder de un conjunto de frikis informáticos problemáticos en su escuela secundaria de Miami. Posteriormente, participó activamente en el sitio de comercio criminal sadocrew.com y fue considerado uno de sus mejores hackers y moderadores. Con 22 años, González fue arrestado en Nueva York por fraude de tarjetas de débito relacionado con el robo de datos de millones de cuentas de tarjetas. Para evitar ir a prisión, se convirtió en informante del servicio secreto y ayudó a imputar a docenas de miembros de Sadocrew. Durante el periodo en que actuó como informante remunerado, en colaboración con un grupo de cómplices, reanudó sus actividades criminales y robó más de 180 millones de cuentas de tarjetas de pago a empresas como Office Max, Dave & Buster's y Boston Market.
The New York Times Magazine señaló que el ataque de González en 2005 a la tienda estadounidense TJX fue la primera filtración de datos en serie de información de tarjetas de crédito. Este famoso hacker y su equipo utilizaron inyecciones de SQL para crear puertas traseras en diversas redes corporativas y robaron un monto estimado de $256 millones americanos, solamente a TJX. Cuando González fue condenado en 2015, el fiscal federal señaló que su victimización humana no tenía precedentes. Matthew Bevan y Richard Price. Matthew Bevan y Richard Price son un dúo de hackers británicos que piratearon numerosas redes militares en 1996, incluida la de la base de la Fuerza Aérea Griffiths, la de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa y del Instituto Coreano de Investigación Atómica, CARI. Bevan, Kuji, y Price, Datastream Cowboy, fueron acusados de estar a punto de desatar una tercera guerra mundial tras volcar la información de investigación del CARI en sistemas militares estadounidenses. Bevan afirma que pretendía probar una teoría de conspiración ovni. Según la BBC, su caso se asemeja al de Gary M. Kinnon. Intención maliciosa o no, Bevan y Price demostraron que incluso las redes militares son vulnerables. Jensen James Ancheta. A Jensen James Ancheta no le interesaba piratear sistemas para obtener datos de tarjetas de crédito ni colapsar redes para promover la justicia social. Jensen James Ancheta sentía curiosidad por el uso de bots, robots de software que pueden infectar y, en última instancia, controlar los sistemas informáticos. Usando una serie de botnets de gran escala, fue capaz de comprometer más de 400.000 computadoras en 2005. Según Ars Technique, posteriormente, alquiló estos equipos a empresas de publicidad y recibió pagos directos por la instalación de bots o en sistemas específicos. Ancheta fue condenado a 57 meses en prisión y fue la primera vez que un hacker fue enviado a la cárcel por el uso de la tecnología de botnets. Michael Calce. En febrero de 2000, Michael Calce, de 15 años, también conocido como Mafia Boy, descubrió cómo tomar el control de redes de computadoras universitarias y utilizó sus recursos combinados para causar problemas al motor de búsqueda número 1 en ese entonces, Yahoo. En el lapso de una semana, también desbarató las redes de Dell, eBay, CNN y Amazon usando un ataque de denegación de servicio, DDoS, dedicado que saturó los servidores corporativos y causó el colapso de los sitios web. La llamada de atención de Calce fue quizás la que más sobresaltó a inversionistas y defensores de Internet. Si el sitio web más grande del mundo, valorado en más $1.000 millones americanos, se podía piratear con tanta facilidad, ¿estaba algún dato en línea verdaderamente seguro? No es exagerado decir que la legislación sobre el cibercrimen se convirtió de pronto en una prioridad para el gobierno debido al ataque de Calce. Kevin Poulsen. En 1983, Poulsen, de 17 años de edad, que usaba el apodo Dark Dante, pirateó ARPANET, la red informática del Pentágono, pero no tardó en ser atrapado. El gobierno decidió no acusar a Poulsen, pues era menor de edad en ese momento, por lo que lo pusieron en libertad con una advertencia. Poulsen hizo caso omiso a esta advertencia y reanudó sus actividades de pirateo. En 1988, Poulsen pirateó una computadora federal y logró acceder a archivos sobre Ferdinand Marcos, presidente destituido de Filipinas. Cuando las autoridades lo descubrieron, optó por ocultarse. Sin embargo, durante ese periodo, se mantuvo activo, dedicándose a robar archivos del gobierno y a revelar secretos. Según señala en su propio sitio web, en 1990, pirateó un concurso de una emisora de radio y se aseguró de ser el oyente número 102 en llamar para ganar un automóvil Porsche 0 km, un paquete de vacaciones y $20.000 americanos. Poulsen no tardó en ser arrestado y se le prohibió usar una computadora por un periodo de 3 años. Desde entonces, se ha reinventado como periodista serio que escribe sobre seguridad informática como editor senior de Wired. Jonathan James. Bajo el alias Theo Mrade, Jonathan James pirateó las redes de numerosas empresas. Sin embargo, según The New York Times, lo que realmente puso el foco sobre él fue el pirateo de las computadoras del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Lo más sorprendente es que, en aquel entonces, James tenía solo 15 años de edad. En una entrevista con PC Mag, James admitió que se inspiró parcialmente en el libro El huevo del cuco, que detalla la persecución de un hacker informático en la década del 80. Sus actividades de pirateo le permitieron acceder a más de 3.000 mensajes de empleados del gobierno, nombres de usuario,
contraseñas y otros datos confidenciales. En el año 2000, James fue arrestado y sentenciado a 6 meses de arresto domiciliario. Además, se le prohibió usar una computadora para fines recreativos. Además, fue sentenciado a 6 meses en prisión por violar la libertad condicional. Jonathan James se convirtió en la persona más joven en ser condenada por infringir las leyes sobre cibercrimen. En 2007, TJX, unos grandes almacenes, fue pirateado y una gran cantidad de información privada de clientes resultó comprometida. A pesar de la falta de pruebas, las autoridades sospecharon que James tuvo algo que ver en el asunto. Finalmente, Jonathan James se suicidó con un arma de fuego en 2008. Gracias por repasar la historia de estos hackers. Algunos buscaban ganar dinero y fama, pero todos tuvieron un papel fundamental en la evolución de la ciberseguridad. Si te ha gustado este vídeo, darle like y suscribirte.